Saludos y bienvenidos a Eni con Más, un breve informativo siempre con la verdad. Hoy es viernes 5 de marzo y así luce el panorama para este día. La reforma migratoria que prometió el presidente Joe Biden y los demócratas queda estancada en el Congreso. Aún así, avanzan otras dos medidas que beneficiarían a Dreamers y trabajadores agrícolas. 9 de los 25 migrantes que viajaban hacinados en una camioneta que cruzó por una abertura en el muro fronterizo siguen hospitalizados con lesiones graves. Hoy en Eni con Más tenemos imágenes fuertes de este terrible accidente, así que se recomienda discreción. También hoy, los demócratas acuerdan reducir de $400 a $300 el subsidio semanal por desempleo incluido en el plan de estímulo económico de $1.9 billones, pero esa ayuda se dará por un mes más, hasta septiembre. Continúa la controversia en Nueva York. Asesores del gobernador Andrew Cuomo alteran un informe del Departamento de Salud Estatal para ocultar el número de muertes por la pandemia del COVID-19 en hogares de ancianos. Uno de los familiares del expresidente Donald Trump estaría pensando en postularse al Senado por Carolina del Norte. En esta nueva edición le diremos de quién se trata. Así comenzamos esta nueva edición de Eni con Más. Iniciamos. El plan de reforma migratoria que el presidente Joe Biden prometió durante su campaña y que propuso el primer día de su gobierno podría quedar estancado en la Cámara de Representantes hasta por lo menos el mes de abril. Esto a pesar de que los demócratas tienen una mayoría de 221 frente a 211 de los republicanos. Aún así, la próxima semana tienen previsto someter a votación dos medidas migratorias. Una que protegería a los trabajadores agrícolas indocumentados y otra que proveería la residencia permanente a los Dreamers, inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Según informó el demócrata por Maryland, Steny Hoyer, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, una de esas propuestas es la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, FWMA, por sus siglas en inglés, la cual cambiaría el programa de visas temporales H-2A para los trabajadores rurales y establecería un estatus de trabajador agrícola certificado que tendría validez por 5 años y medio y podría extenderse un poco más. De ser aprobada, el Departamento de Seguridad Nacional otorgaría ese estatus a cónyuges e hijos de los beneficiados. La otra propuesta es el DREAM Act, que permitiría a los Dreamers actualmente amparados por el Plan de Acción Diferida DACA permanecer en este país y hasta solicitar la ciudadanía estadounidense. Las dos iniciativas ya fueron aprobadas en la Cámara Baja en el periodo legislativo anterior, pero no fueron sometidas a votación en el Senado, donde los republicanos tenían mayoría. Aunque estas propuestas cuentan con un gran apoyo, no satisfacen a todos los demócratas. Sí, estamos dispuestos a negociar. El presidente de los Estados Unidos se pasó 36 años en el Senado de los Estados Unidos, sabe lo que es necesario para negociar, para finalmente conseguir los 60 votos como mínimo que hace falta en el Senado de los Estados Unidos. Pero empezamos con el reconocimiento de que hemos hecho mucho en esta ley. En primer lugar, para enfocarnos en la seguridad de la frontera, ayuda tecnológica que no se ha usado. La realidad es que hay más patrulleros fronterizos que en cualquier otro tiempo en nuestra historia. Por cierto, todos los recursos que se ponen en el presupuesto de la patrulla fronteriza es más que todos los cuerpos policíacos federales en su presupuesto. Así que es muy significativo. En tanto, el gobierno de Biden ha prometido seguir abogando por la aprobación de una reforma migratoria integral que beneficiaría a los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos, otorgándoles la residencia permanente y pavimentando el camino para que obtengan la ciudadanía de este país. Seguimos con el trágico accidente que ocurrió en California. Una de las 13 personas que falleció
cuando la camioneta que llevaba a 25 personas a bordo de forma irregular chocó contra un camión de carga. Fue una joven de 23 años de edad que había huido de la violencia en Guatemala con el fin de llegar a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Les advierto que las imágenes son fuertes, así que se recomienda discreción. Familiares de Yesenia Magali Melendres Cardona aseguran que la joven le había dicho a su padre que quería seguir sus pasos y migrar a este país, donde él comenzó una nueva vida 15 años atrás. El padre de Yesenia, quien viajó desde Nueva York a California para identificar a su hija, le dijo al periódico Los Angeles Times que el sueño americano no se le cumplió, que no podrá volver a verla ni a abrazarla. Yesenia tenía un trabajo y estaba estudiando Derecho en la universidad. Salió de Guatemala junto a su madre, Berlyn Cardona, el 2 de febrero, huyendo de la violencia porque estaba siendo acosada y amenazada de muerte. Eran 2 de las 25 personas que viajaban apiñadas en la Ford Expedition, que atravesó una abertura de 10 pies de ancho en la valla fronteriza el martes. Cardona, de 46 años, perdió el conocimiento y cuando volvió en sí, su hija ya estaba muerta sobre sus piernas. La mujer fue atendida por daños cerebrales, pero ya fue dada de alta. La patrulla de caminos de California ha dicho que la víctima más joven tenía 15 años de edad. Su nombre y nacionalidad aún se desconocen y permanece hospitalizada con heridas graves. El auto, con un contrabandista de personas al volante, circulaba por el Valle Imperial, una región agrícola de California, cuando se estrelló contra un camión de carga en una intersección. Según las autoridades, 17 de los ocupantes eran mexicanos. 10, incluyendo el conductor, murieron y los otros 7 resultaron heridos. 9 sufrieron heridas graves, entre ellos 2 guatemaltecos. Eran 2 autos que viajaban con un total de 44 personas a bordo y la patrulla fronteriza asegura que no perseguía a ninguno de los 2 vehículos. La Expedition se estrelló contra un tráiler cuyo conductor, un hombre de 68 años de edad y residente del Centro California, sufrió lesiones graves. La causa exacta de ese accidente aún no se ha determinado, pero últimamente se han visto a muchos inmigrantes tratando de cruzar la frontera, hacinados en camiones o en el falso fondo de un autobús. Y según Tecandi Paniagua, cónsul general de Guatemala en Los Ángeles, esto se debe a que los contrabandistas están fomentando la creencia de que el presidente Biden está suavizando las restricciones migratorias cuando en realidad la política no ha cambiado mucho. Paniagua afirmó que los migrantes siguen enfrentando un incierto y peligroso cruce fronterizo. Cambiamos radicalmente de tema. En Washington, el Senado aprobó debatir el plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares luego de que los demócratas hicieron más de una decena de cambios de último minuto a la propuesta, la cual para el presidente Joe Biden es una de sus principales prioridades. La votación de 51 a favor y 50 en contra en el Senado para empezar a debatir el paquete de ayuda con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, que impulsó a los demócratas, destacó la manera en que están sorteando la propuesta a través del Congreso sin prácticamente ningún margen de error. En la Cámara de Representantes, la mayoría demócrata es de apenas 10 votos y estos esperaban que el Senado aprobara el plan de rescate financiero antes de la próxima semana para que la Cámara Baja le diera el visto bueno y lo enviara a la oficina oval rápidamente. Aún así, los republicanos siguen rechazando el paquete, alegando que es demasiado caro, que con este los demócratas proveerán regalos a sus aliados y que no beneficia a las familias ni a los negocios que realmente lo necesitan. La propuesta, dirigida a combatir al COVID-19 y a ayudar a reactivar la economía, proporcionará pagos directos de $1,400
a la mayoría de los estadounidenses. También provee fondos para vacunas contra el coronavirus y pruebas de diagnóstico. Ayuda a gobiernos locales y estatales, así como para las escuelas, las aerolíneas y pequeños negocios, además de exenciones fiscales para personas de bajos ingresos y familias con niños, y para subvenciones a los seguros de salud. Cabe mencionar que la nueva propuesta reduce de $400 a $300 el subsidio semanal por desempleo, pero extiende esta ayuda por un mes más, hasta septiembre. Se prevé que el Senado apruebe la propuesta y que la Cámara de Representantes la envíe a Biden para que la promulgue a mediados de marzo, dándole una importante y temprana victoria legislativa. Pasamos a Nueva York, donde los principales asesores del gobernador Andrew Cuomo supuestamente alteraron un informe del Departamento de Salud de este estado para ocultar el número real de muertos por el coronavirus en los hogares de ancianos. Otro gran escándalo para el gobernador y sus asistentes, quienes se han visto asediados por varias controversias. Citando documentos y fuentes, los diarios The Wall Street Journal y The New York Times reportaron que los asesores, incluyendo la secretaria del gobernador, Melissa DeRosa, presionaron a funcionarios de salud estatales para editar el informe de julio y que contaran solo a los que murieron en estos centros y no a quienes se enfermaron allí y luego fallecieron en un hospital. Los investigadores federales están examinando el manejo de los datos de las residencias de ancianos por parte del gobierno de Cuomo, a quienes sus propios colegas demócratas y muchos neoyorquinos le exigen su renuncia. Bueno, la cantidad enorme de muertes en los asilos de ancianos de Nueva York ha sido quizás la tragedia más grande de esta pandemia. Se sabía desde antes que fue un número altísimo de 8.500, pero se sospechaba de que realmente la verdadera cifra era aún más. Y ahora, gracias al esfuerzo de la fiscal de Nueva York, Tish James, ya sabemos que fue de casi 15,000 el número de muertes en los asilos. O sea, esos son 15,000 abuelos, abuelas, amigos, vecinas. Duele siquiera pensar en eso. Y lo que merecemos, lo que han perdido seres queridos merecen, es la verdad. Saber qué pasó ahí. ¿Por qué no se publicó la cifra correcta desde antes? Eso hay que investigarlo. Y la legislatura estatal tiene que tener un papel clave en esa investigación para estar seguro de que puedan llegar a las verdaderas cifras. Así que hay que saber qué pasó, por qué y cuánto. Eso es lo que estamos exigiendo casi todos los líderes de Nueva York, tanto a nivel del estado como municipio. El informe fue diseñado y publicado para responder a las críticas a Cuomo al inicio de la pandemia por una directiva que prohibía a los hogares de ancianos rechazar a pacientes que se estaban recuperando del virus tras ser dados de alta de los hospitales. Algunas residencias se quejaron de que esta norma podría causar una mayor propagación del virus, pero el reporte concluyó que la política no influyó en la propagación del COVID-19. El análisis estatal se basó en parte en lo que las autoridades dijeron que era una estadística imprecisa. El informe decía que 6.432 personas fallecieron en las residencias de ancianos estatales. Sin embargo, los funcionarios estatales reconocieron que el número real de muertes era mayor por la exclusión de los pacientes que murieron en hospitales, pero en aquel momento se negaron a ofrecer una estimación, alegando que las cifras debían ser verificadas. El New York Times y el Wall Street Journal reportaron que los primeros borradores de ese informe incluían esa cifra, por entonces más de 9.200 muertos, hasta que los asesores de Cuomo dijeron que debía retirarse. Funcionarios estatales insisten en que los cambios se hicieron debido a las preocupaciones por la exactitud y no para proteger la reputación de Cuomo. El Estado reconoce ahora
que han muerto al menos 15,000 residentes de hogares de ancianos y no los 8,700 que reportaron a finales de enero, y que ese número no incluía a los residentes que murieron tras ser trasladados a los hospitales. Y uno de los Trump pudiera estar en las boletas de los Estados Unidos en los comicios del próximo año, pero no se trata del presidente Donald Trump. Varios informes indican que la nuera del expresidente, Lara Trump, está considerando postularse al Senado por el estado de Carolina del Norte. Lara Trump se presentaría a la contienda por el escaño senatorial que dejará vacante el republicano Richard Burr. Aunque muchos han expresado escepticismo de que ella vaya a proceder, su postulación pudiera ser una prueba de la popularidad de Trump entre los republicanos. La victoria de Lara Trump podría demostrar que el exmandatario sigue siendo el líder del Partido Republicano, pero una derrota reflejaría las vulnerabilidades de los republicanos. Lo que sí se pronostica por ahora es que Lara Trump podría derrotar fácilmente a rivales en la primaria republicana. De esa manera terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olvide de inscribirse a este canal en YouTube y una vez que lo haga, hacer clic en el icono de la campanita para que pueda recibir notificaciones de todos mis videos y así mantenerse informado de temas súper importantes para nuestra comunidad. Siempre con la verdad. Deseándoles a todos muy buen fin de semana. Más noticias, el lunes los espera ENI con Más. Hasta la próxima.